Dragon Prince: El origen de Kayum. Capítulo 28. Reencuentros. La sala principal de la casa de Tornuik era exactamente lo que Kayum recordaba y completamente diferente. La estructura era la misma, los techos altos, el suelo de madera que guardaba el calor del hogar central, las ventanas que daban al jardín de la estación que fuera que la magia de la casa hubiera decidido mostrar esa tarde, pero el contenido había cambiado completamente. Las paredes que en la infancia de Kayum habían sido casi exclusivamente libros tenían ahora también dibujos, notas, mapas, y lo que parecía ser el resultado de varios proyectos mágicos en distintas fases de desarrollo. Había más mesas. Más sillas. Más zapatos junto a la puerta que cualquier número razonable de personas debería haber tenido. Chise estaba en uno de los sofás, leyendo, y levantó la vista cuando entraron con la cautela de alguien acostumbrada a que la puerta traiga cosas inesperadas. Kayum la reconoció inmediatamente. La descripción en los archivos de los académicos de Shadia, que habían tenido acceso a información sobre los Slade Beggy a través de los libros, el cabello pelirrojo y los ojos verdes, la manera de existir en el espacio con la quietud específica de alguien que ha aprendido a hacer pequeño su propio peso. Chise, dijo. Chise lo miró. Tú eres el hijo de Elías, dijo, con la voz que usaba para hacer declaraciones que parecen preguntas por cortesía pero que en realidad son identificaciones. El hijo biológico, confirmó Kayum. Chise asintió con el gesto de alguien que está actualizando una categoría. Fue Sebastián quien apareció desde la escalera con la expresión de alguien que ha vivido suficientes situaciones difíciles para tener un protocolo claro para los primeros 30 segundos de cualquier situación nueva. Kayum había leído la historia de Sebastián en los registros de Hogwarts que su madre había guardado, una historia que tenía en ella las marcas de alguien que había tomado decisiones terribles por razones comprensibles y que había pagado por esas decisiones con más que el costo justo, y vio en la cara del joven de 15 años la misma combinación de precaución y algo que quería ser esperanza que reconocía de su propio reflejo en los años del bosque plateado. Soy Kayum, dijo. Lo sé, dijo Sebastián. Elías habla de ti. Esas 4 palabras, hicieron algo en el espacio detrás del esternón de Kayum que no había esperado. ¿Sí? Frecuentemente Sebastián bajó el último escalón. ¿Dónde has estado? Era una pregunta directa, sin la cortesía que habría amortiguado su peso. En otro mundo, dijo Kayum. Es complicado. Sebastián lo miró con los ojos de alguien que ha vivido suficientes complicaciones para no usar esa palabra como descalificación. De acuerdo, dijo. Ominis apareció desde el corredor lateral con la confianza de la orientación que alguien desarrolla cuando los otros sentidos están suficientemente agudos para compensar la visión. Kayum conocía su historia también, la historia de la familia falsa y el sótano y las cadenas y el rescate, y conocía el trabajo que había costado llegar desde ese lugar al de alguien que caminaba por los pasillos de esta casa con la propiedad tranquila de alguien que sabe que pertenece aquí. Hay más personas de las habituales en la entrada, dijo Ominis, con el tono de quien constata hechos sin juicios añadidos. Soy Kayum, dijo Kayum. Y sí, vine con bastantes personas. ¿Cuántas? Kayum contó mentalmente. 7, dijo. Ominis procesó eso. Bien, dijo. Elías tendrá que hacer más. Fue Terry quien habló primero desde atrás. Había estado callado desde que entraron, Dan también, los dos con la discreción de personas que saben que están en un espacio de reencuentro que no es el suyo y que entienden que eso requiere retroceder un poco, pero al escuchar a Ominis hizo el sonido pequeño de alguien reconociendo algo. Ominis Gaunt, dijo. Ominis giró la cabeza. ¿Nos conocemos? Te vi una vez en Shadia. Hace años. Una pausa. Elías te mencionaba cuando estaba preocupado. El silencio que siguió tenía en él varias conversaciones que ninguno de los presentes podía tener todavía porque faltaba la persona central. Fue Tan quien escuchó los pasos primero. Su conexión con la tierra, más viva aquí que en los reinos humanos, como si el suelo de esta casa tuviera memoria de ella, le avisó antes de que nadie más lo percibiera. Viene alguien, dijo. Y la puerta trasera se abrió. Capítulo 29. El padre. Elías Ainsworth era exactamente igual a como Kayum lo recordaba y completamente diferente. Era igual porque era imposible que cambiara de aspecto de manera significativa en 12 años, era una criatura de siglos, el tiempo humano no le tocaba de la misma manera, y el cráneo con las cuencas de luz ambarina y los cuernos curvados y el traje de 3 piezas con la túnica negra eran exactamente los que Kayum llevaba en la memoria como uno lleva las cosas que se han visto muy temprano y muy claramente. Era diferente porque 12 años de cosas que habían pasado en esa casa lo habían cambiado de maneras que no eran físicas.
Había en su postura algo más habitado, como si hubiera aprendido a llevar el peso de existir en un espacio poblado de maneras que antes no había practicado. Las manos que sostenían una cesta de herbs del jardín, las mismas manos largas y precisas, pero con tierra bajo las uñas de una manera que Kallum no recordaba de antes, tenían el aspecto de manos que se habían acostumbrado a trabajo diferente. Elías entró por la puerta trasera. Se detuvo. Los ojos, las luces ambarinas que funcionaban como ojos en el cráneo vacío, se posaron en Kallum. Nadie en la sala habló. Elías depositó la cesta en la mesa más cercana con el movimiento cuidadoso de alguien controlando impulsos más grandes. Cruzó la sala. Se detuvo a medio metro de Kallum. Los ojos ambarinos lo recorrieron completo, la altura que había ganado, la madurez en la cara, los 2 libros bajo el brazo, el grupo de personas detrás de él que incluía una elfa de sombra de luna con la mano tocando levemente el brazo de Kallum en el gesto de alguien que ofrece apoyo sin anunciarlo, y luego volvieron a su cara. Cuando Elías habló, su voz era el sonido de algo que ha estado quieto durante 12 años y que todavía no sabe exactamente cómo moverse. Kallum, una sola palabra. Con en ella toda la historia que los dos no habían podido tener. Y entonces Elías puso su mano, enorme, oscura, exactamente como la recordaba, en la cabeza de Kallum. Era el mismo gesto que había usado con Carlos el día que llegó a la familia. El gesto que Kallum siempre había entendido como la manera que tenía Elías de decir lo que no tenía palabras para decir. Kallum apretó los libros contra el pecho un momento. Luego los bajó y los puso en la mesa más cercana con cuidado. Y se acercó a su padre y lo abrazó, que era algo que a los 7 años sabía hacer y que a 19 años seguía sabiendo, aunque la geometría había cambiado porque ya no era un niño pequeño colgado de los hombros enormes, sino alguien suficientemente alto para llegar al centro del pecho de Elías y quedarse ahí. Elías lo envolvió con los 2 brazos con la torpeza específica de quien no ha practicado mucho esta parte, pero que en este momento no le importa si lo hace bien o no. El grupo en la sala observó en silencio. Fue Ezran, que tenía la capacidad de decir las cosas en el momento correcto y con las palabras correctas, quien habló primero cuando el abrazo se soltó. Soy Ezran, dijo, presentándose con la simpleza de quien sabe que el contexto hará el resto del trabajo. El hermano de Kallum. El del otro mundo. Una pausa. Uno de ellos, Elías, lo miró. La expresión, en la medida en que una expresión puede existir en un cráneo, era de alguien recalibrando el tamaño de una situación. Sí, dijo. ¿Cuántos hermanos? Bastantes, dijo Kallum. Te los presento todos. Pero primero tengo que preguntarte algo. Elías esperó. Mi madre, dijo Kallum. Ana, y el nombre sonó diferente en voz alta en esta casa, con el peso de 12 años de no poder decirlo en el lugar donde debería poder decirse. ¿Dónde está? El silencio que siguió tenía una textura específica. Elías inclinó la cabeza hacia abajo. Un gesto muy pequeño. Y Kallum supo antes de que dijera ninguna palabra. No sobrevivió al incendio, dijo Elías. La voz era quieta de la manera en que son quietas las cosas que se han dicho antes y que han perdido la nitidez inicial del dolor pero no el peso. Lo intentamos. Yo lo intenté. Pero el fuego negro alcanzó una pausa. No pude llegar a tiempo, el mundo no se detuvo. Ese era el tipo de conocimiento que Kallum ya llevaba, lo había llevado 12 años, en el espacio entre no sé y sospecho lo peor, y cuando la confirmación llegó no era nueva tanto como era definitiva. Era diferente, de todas formas. Era el cierre de una pregunta abierta que uno lleva tanto tiempo que ya no sabe que la lleva hasta que desaparece. Rayla estaba a su lado. Puso la mano en su espalda, no en el hombro sino en la mitad de la espalda, en el lugar específico que dice estoy aquí, de manera que se siente y no se ve. Ezran se acercó desde el otro lado. Y Terry, que era un elfo de la tierra y que entendía que algunas cosas requieren presencia antes que palabras, simplemente se colocó donde podía ser visto. Kallum respiró. El dolor estaba ahí. Era real. Era del tipo que no se resuelve rápido ni completamente y que requiere tiempo, y el tipo de trabajo que no tiene pasos claros. Pero estaba rodeado de personas que lo iban a esperar mientras lo hacía. Gracias por decírmelo, dijo Kallum, porque eso era lo primero que había que decir. Elías asintió. Y entonces, desde las escaleras, la voz de Sol llegó. Capítulo 30. Los hermanos. Sol bajó las escaleras con el cuidado de alguien que ha escuchado lo que no debería haber escuchado y que está evaluando en tiempo real si entrar o no. Tenía 16 años, 4 más de los 13 que Kallum recordaba, y había crecido en esa dirección que los elfos del fuego solar crecen. Más erguido, más sereno, con la presencia de alguien cuya magia ha encontrado su centro.
La armadura dorada y roja seguía ahí, pero era diferente, más propia, como si hubiera dejado de ser un regalo recibido y se hubiera convertido en algo elegido. Sus ojos ambarinos tenían en ellos algo que Callum reconocía. El tipo de madurez que viene no de los años, sino de las cosas difíciles que pasan dentro de los años. Carlos llegó detrás de él. 15 años, con el libro que siempre llevaba esta vez abierto en la mano, los ojos rojos fijos en Callum con la concentración de quien está procesando información de importancia mayor. Se miraron los tres durante un momento que no tenía duración medible. Fue Sol quien rompió el silencio, porque Sol siempre había sido el que actuaba primero cuando la situación requería que alguien actuara aunque no supiera exactamente cómo hacerlo. Cruzó los últimos escalones y abrazó a Callum con la fuerza de alguien que ha esperado mucho tiempo y que tiene la capacidad física para expresar eso sin reservas. Callum lo recibió. Carlos llegó un momento después con el abrazo más breve y preciso de alguien que lo siente igual pero lo expresa con diferente geometría. Dijiste que volverías, dijo Carlos, con el tono de quien está verificando un dato. Tardé, dijo Callum. Mucho sí. Carlos consideró eso durante un momento. ¿Los libros están bien?, preguntó. Perfectamente. Callum señaló hacia la mesa donde los había dejado. Carlos fue a verificarlo personalmente. Lo cual era exactamente lo que Callum habría esperado. Sol lo miró con los ojos que tenían en ellos todos los años que no habían estado en el mismo lugar. ¿Vas a contarnos todo?, preguntó. ¿Todo incluyendo ella? Un gesto hacia Rayla, que observaba todo desde una distancia calculada, con la expresión de alguien evaluando el momento correcto para presentarse. Especialmente ella. Sol miró a Rayla durante un momento. Rayla lo miró de vuelta. Era el tipo de mirada entre personas que todavía no se conocen pero que ya han decidido que el otro es relevante en la vida de alguien que les importa. Sol, dijo Sol. Rayla, dijo Rayla. ¿Eres elfa? Sí. ¿De qué tipo? Sombra de luna. Sol procesó eso. ¿Y los demás?, preguntó, mirando al grupo que llenaba la sala con una densidad que claramente superaba la capacidad habitual. Te los presento uno por uno, dijo Callum. Va a tomar un rato. La casa tiene habitaciones suficientes, dijo Elías desde el fondo de la sala, con el tono de alguien que ha calculado logística durante muchos años de hospedar a personas inesperadas. ¿Para todos?, preguntó Ethan. Para todos, confirmó Elías. Aunque el tercer piso tiene que compartirse. David, el rubio con los ojos ámbar, que había estado escuchando todo desde el sofá con la concentración de alguien que está actualizando categorías muy rápido, levantó la mano. ¿Tengo que ceder mi cuarto? Temporalmente, dijo Elías. David consideró eso. ¿Van a quedarse mucho tiempo? Callum miró a Rayla. Rayla miró a Callum. No lo sabemos todavía, dijo Callum honestamente. Eric, que había permanecido notablemente callado desde que Callum había entrado, lo cual, dado lo que los demás del grupo sabían sobre Eric, era suficientemente inusual como para ser notable, se puso de pie. Yo comparto, dijo Eric, con el entusiasmo súbito de alguien que ha tomado una decisión ejecutiva. Con el elfo verde. Y con el que tiene los libros raros. Yo no soy verde, dijo Terry. El pelo es verde. El pelo es, sí, admitió Terry, el pelo es verde. Cody, que había estado observando toda la secuencia con la atención detallada de quien está documentando algo para uso futuro, se giró hacia Tan. ¿Tienes hambre? Tan lo miró con una expresión levemente sorprendida por la pregunta concreta en medio de toda la confusión. Sí, dijo. Yo también. Sé dónde está la cocina. Tobias miró a Finn, que había permanecido en el borde de todo con la presencia silenciosa de alguien acostumbrado a observar antes de participar. ¿Estás bien con todo esto?, preguntó. Finn lo pensó. Es muchas personas, dijo. Pero, las personas buenas se sienten de cierta manera. Una pausa. Estas personas se sienten así. Tobias asintió como si eso fuera suficiente información. Ominis se había orientado hacia Callum de nuevo. La pregunta más urgente, dijo, con el tono práctico de alguien que sabe que las preguntas emocionales no desaparecen si las ignoras, pero que las preguntas logísticas tampoco se resuelven solas, es ¿cuántas personas van a cenar esta noche? Elías miró a la sala llena. 17, calculó. Una pausa general. Hay que ir a comprar más cosas, dijo Sebastián, que ya se dirigía hacia la puerta con la eficiencia de alguien que ha aprendido que la acción directa es más útil que el análisis prolongado en las situaciones de logística básica. Yo voy contigo, dijo David, levantándose con el entusiasmo de alguien que ha estado esperando hacer algo concreto. Y yo, añadió Tan, que ya había olvidado la cocina en favor de esta nueva posibilidad.
La casa de Thornwick, que había sido muchas cosas en su historia, un hogar para una familia imposible, un archivo para conocimiento antiguo, un refugio para personas que el mundo ordinario no sabía dónde poner, se llenó del ruido específico de muchas personas jóvenes empezando a existir en el mismo espacio. Era caótico. Era exactamente el tipo de caos que pertenece a los lugares donde la gente decide quedarse. Callum recogió sus libros de la mesa y los sostuvo un momento. Luego los dejó en la estantería que Elías tenía en el rincón de la sala, la más grande, la que tenía los libros que más se usaban, porque eso era lo que haces con los libros que llevas contigo durante 12 años y que finalmente has vuelto al lugar donde empezaron. Los pones donde pueden respirar. Rayla estaba a su lado. ¿Estás bien?, preguntó, en el tono que usaba cuando la pregunta era real y no retórica. Callum pensó en su madre. En el jardín que ella nunca volvería a ver. En la historia que no habían podido terminar juntos. Pensó también en todos los demás. En Elías, en Sol, en Carlos. En Ethan. En Rayla misma. En Terjintan y en todos los nuevos hermanos que la casa había acumulado en los años de su ausencia. En las criaturas mágicas que habían vuelto al continente. En los 2 libros ahora en la estantería. Voy a estarlo, dijo. Era una respuesta honesta. No era así, que habría sido prematuro, sino la forma correcta de decir el trabajo está en proceso y me comprometo a hacerlo. Rayla asintió. Y desde la cocina, la voz de Eric llegó con la energía específica de alguien que ha encontrado algo que considera importante. Hay queso. El queso de este mundo es completamente diferente y hay que probarlo inmediatamente. Carlos, desde la escalera. ¿Qué es queso? Ethan, desde el otro lado de la sala. ¿Hay tarta? David, desde la puerta. Félix, mueve tu cuarto ahora mismo que los elfos necesitan sitio. Félix. No pienso mover nada antes de que alguien me explique qué está pasando. Y Elías, en el centro de todo esto, con la quietud de alguien que ha aprendido, de manera lenta y trabajosa y con mucha ayuda de personas más pequeñas que él, que el ruido de las personas que te importan es el mejor ruido posible. Pon más agua, le dijo a Silky. Silky, que había observado todo desde las sombras del corredor con la expresión serena de quien ya lo sabía, fue a poner el agua. La casa de espinas y flores tenía, después de 12 años, todos sus cuartos llenos. Y en algún lugar entre los libros y todas las personas que habían encontrado el camino hasta esta casa, la historia de Callum, el niño del bosque, el prisionero del bosque plateado, el mago de los 4 vientos, el hijo de 2 mundos, no terminaba. Continuaba. Como todas las buenas historias. Fin de la historia. Y bueno, hasta acá llegó la historia. Nos vemos en los siguientes fanfics y sin más preámbulos. Adiós.